La iglesia, eclesía, tema contemporáneo de gran discusión y controversia. Pastores, bautismos, Santa Cena, don de lenguas, familia, liderazgo, comunidad. Iglesia, la comunidad que acepta el llamado de creer en Jesús. El llamado a ser iglesia es grande y hermoso, pero hacer iglesia no es tarea fácil. Aprendamos juntos cómo ser y hacer iglesia. Iglesia 101. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal iglesia? Bienvenidas y bienvenidos a esta sesión número 2 de Iglesia 101. Esta serie que estaba esperando con muchas ansias para poder compartir con ustedes un poco de mi experiencia y de mi conocimiento sobre cómo hacer iglesia el día de hoy. En esta sesión número 2 quiero conectar un poco sobre el último tema que estuve compartiendo en la sesión número 1. Y hoy vamos a estar hablando sobre la administración de la iglesia o la administración en la iglesia. Es un tema que me apasiona, es un tema que disfruto muchísimo y que cada día no dejo de encontrar más y más razones por las cuales los pastores deberíamos enfocarnos y ser muy intencionales en prepararnos y en tener una formación administrativa para poder ser mejores administradores de la iglesia y poder ser mejores pastores y tener iglesias más saludables. Cuando pensamos en administración de la iglesia, lo primero que quiero comenzar compartiéndote es que la iglesia, como mencionaba en la sesión anterior, aunque su esencia es ser una comunidad de fe, hoy en día es necesario entenderla como una organización. No como una organización con ánimo de lucro, sino siendo una organización sin ánimo de lucro, una organización basada en un grupo de personas que justamente deciden organizarse. La iglesia debe ser administrada como una institución, pero sin perder su esencia de ser una comunidad de fe. En ese sentido, al ser una organización, una iglesia, tu iglesia, necesita tener una organización, una estructura, como suele llamarse, una estructura organizacional o una jerarquía que permita tener una línea de autoridad, una línea de liderazgo, no quiero decir una línea de mando, sino más bien una línea de liderazgo, una línea de autoridad, donde el pastor, tal vez tú como pastor, como cabeza de la iglesia, puedas delegar diferentes actividades y tú puedas enfocarte en la visión que Dios te ha dado para tu iglesia, en tu ministerio de la predicación, pero asimismo poder tener un equipo de trabajo en quien puedas delegar diferentes tareas y responsabilidades para que la iglesia pueda funcionar, ejercer de forma saludable. Por lo tanto, quiero proponer para iniciar dos formas de cómo una iglesia puede organizarse de forma jerárquica o de forma organizacional. En primer lugar, el modelo que más manejamos en Latinoamérica y en la mayoría de iglesias de Norteamérica, incluso en algunas iglesias de África, es una iglesia donde el pastor es el gerente, es el CEO, es el líder, es el pastor, es el director de la iglesia. Y bajo este pastor está una junta directiva de pastores que asesoran al pastor principal y que asimismo velan porque el pastor pueda desarrollar sus tareas principales, pero el pastor se mantiene a la cabeza de la iglesia y a partir de esta junta directiva se ubican los diferentes pastores de ministerios y ellos a su vez tienen diferentes coordinadores, tienen diferentes líderes y los voluntarios que se encargan de llevar a cabo las diferentes tareas. Pero en mi experiencia con la iglesia de los Países Bajos, con la iglesia protestante en Holanda, vi otro modelo muy interesante que me gustaría igual compartir. Y es que allá la cabeza de la iglesia no es el pastor principal, sino es justamente la junta de ancianos, la junta de líderes, una junta de pastores que se encargan de establecer la visión de la iglesia y ver hacia dónde la iglesia quiere ir. Y esta iglesia, en palabras mal dichas, en palabras simples, contratan a un pastor
que se encargue de la predicación y la coordinación, la organización, de la liturgia, de compartir la palabra y de ser como la figura, ¿no? Ser el rostro de la iglesia. Pero es una junta directiva, es una junta de ancianos que está por encima del pastor. Y luego a partir de ellos están los diferentes pastores de ministerio, con sus diferentes coordinadores, sus diferentes líderes y los voluntarios o trabajadores. Entonces quiero compartir esas dos ideas porque está bien y puedes considerar cuál de esas estructuras puede funcionar mejor para tu iglesia. Asimismo, hay algo que yo quiero poder hacer mención hoy en día, y es que la iglesia debe apuntar a poder ofrecer servicios espirituales, a poder proveer respuestas espirituales a los diferentes grupos de edad dentro de la iglesia, a los diferentes grupos, digamos, los sociales, a los diferentes grupos de personas que pueden ser beneficiados por una iglesia. Por lo tanto, quiero mencionar qué tipo de ministerios puede tener una iglesia. Una iglesia puede tener un ministerio para niños, para adolescentes, para jóvenes, para hombres y para mujeres, pero asimismo es muy importante que haya ministerios para matrimonios. Voy a hacer un comentario adicional al terminar esta parte. Una iglesia puede tener ministerios enfocados en la tercera edad, ministerios enfocados en hacer trabajo social, hacer misiones urbanas, pero asimismo hacer misiones a nivel intercultural de buscar compartir el evangelio fuera de la ciudad, fuera incluso del propio país, tener ministerios de alabanza, tener ministerios de audiovisuales o media, tener ministerios creativos, un ministerio creativo. Algunas iglesias muy grandes como Hillsong hoy en día tienen un equipo creativo que su propósito, su objetivo es reinventarse como iglesia, buscar nuevos modelos para ser iglesia, lo cual me parece muy importante. Y asimismo tener ministerios encargados de la logística, esa parte operativa, esa parte de cargar, de llevar, de los sugieres, de la seguridad dentro de la iglesia, etcétera, etcétera, aparte de los diferentes departamentos administrativos que puede tener una iglesia, como contabilidad, recursos humanos, archivo y bueno, cualquier cantidad de ministerios que se puedan financiar dentro de una iglesia, o más bien cualquier la cantidad que se pueda de departamentos administrativos dentro de la iglesia que la iglesia pueda financiar. Lo que quería decir al finalizar esta pequeña sección es que he visto iglesias y he visto denominaciones que se enfocan en trabajos con hombres y con mujeres, pero están olvidando e ignorando el ministerio de parejas. Tal vez tú perteneces a una iglesia donde el ministerio de parejas es un ministerio nuclear y central dentro de tu iglesia, pero quiero que sepas que hay otras iglesias donde la idea de un ministerio para matrimonios no es ni siquiera considerada. Y he visto, no por experiencia propia porque aún soy soltero, pero por la experiencia de mis papás y de diferentes amigos, que tener un ministerio enfocado en los matrimonios es muy saludable, porque al restaurar la relación de pareja se pueden tener hogares y familias más saludables. Ok, ahora continuemos hablando de la administración de la iglesia. En series pasadas, como por ejemplo cuando estoy hablando de misiones o de alabanza, hubo varios momentos en los que también tomé tiempo para hablar de la importancia de la administración. Y aquí nuevamente quiero hacer mención del proceso administrativo dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia se necesita que el pastor junto con su junta directiva lleven a cabo al menos 3 pasos importantes dentro de la iglesia. En primer lugar es planificar, en segundo lugar es ejecutar y en segundo lugar es evaluar. Hay muchos pastores que hoy en día llevan a cabo la planificación y de alguna forma se sienten demasiado orgullosos y dan por hecho que con hacer planificación ya es más que suficiente. Pero un proceso administrativo saludable al menos debe considerar estos 3 pasos: planificar, ejecutar y evaluar. Cuando una iglesia planifica, cuando una junta directiva, cuando el pastor planifica, tiene que pensar en primer lugar en cuál es la visión de la iglesia, hacia dónde quiere ir la iglesia, cuál es la misión de la iglesia. Y basado en eso, ¿cuáles son los objetivos? Hay muchas personas que preguntan, ¿cuál es la diferencia entre una misión y una visión? Una visión es prácticamente una imagen mental
de lo que tú quieres ver, lo que tú deseas que la iglesia se convierta en cierto periodo de tiempo, por ejemplo en 5 o 10 años, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo de visión puede ser que la iglesia llegue a tener 1000 miembros en tu ciudad, ¿sí? O que tu iglesia llegue a ser una iglesia relevante con su propio auditorio en una zona bien bonita de tu ciudad. Pero la misión es esa parte de acción, esa parte operativa, ese llamado a la acción de tu iglesia. Por ejemplo, decir que tu misión puede ser que la iglesia está llamada a traer restauración de las familias, que tu iglesia está llamada o su misión es traer renovación de las personas que están heridas emocionalmente. Esa parte de acción. Y a partir de la misión y de la visión, un pastor y su junta directiva, asimismo como todo líder dentro de la iglesia que debe establecer su misión y su visión, pueden establecer una serie de objetivos que se convierta como en un camino, en un peregrinaje, en un journey hacia poder cumplir la misión y la visión. E incluso hay algunas organizaciones que hoy en día no solamente se establecen objetivos, sino que establecen metas como pequeños pasos para alcanzar un objetivo. Más pequeñas metas, más pequeños pasos para alcanzar el siguiente objetivo. Y así no solamente tener una visión a largo plazo, no solamente tener objetivos a mediano plazo, sino tener metas que día a día, al ser cumplidas, ayuden a poder alcanzar los objetivos que con el tiempo ayuden a alcanzar esa misión y esa visión. Es importante que en esta parte de planificación entonces, la iglesia también pueda pensar en qué actividades va a realizar. Pero esas actividades no solamente deben ser hechas por hacer actividades, sino que deben responder a esa misión y esa visión. He escuchado pastores que dicen, hermanos, hace tiempo que no hacemos un retiro, deberíamos organizar un retiro. Pero ese retiro, ¿a qué propósito obedece? Simplemente porque hace mucho tiempo no lo hacen, simplemente porque les hace falta un retiro o porque tienen un objetivo, porque tienen una visión, desean que los hermanos crezcan en su fe, crezcan en su vida espiritual, crezcan en su fe en Jesús. Entonces, si hay un objetivo claro, se pueden comenzar a planificar actividades como un retiro espiritual, un campamento, un encuentro de oración que pueda responder a una visión, a una misión, a un objetivo claro. ¿Ok? Entonces, es muy importante esto que te estoy diciendo porque muchas iglesias solamente planifican actividades, pero son actividades sin propósito y es necesario tener en cuenta que esas actividades deben responder a objetivos en particular. En las próximas sesiones voy a abordar un poquito más esto de las actividades y cómo esto debe responder a un objetivo, pero me parece que hasta el momento esta idea es bastante clara. Asimismo, al hacer planificación, un pastor debe tener en cuenta que debe hacer una planificación económica. Debe pedir a sus diferentes ministerios que hagan un presupuesto. Si tú eres líder de un ministerio, deberías forzarte a ti mismo a hacer un presupuesto, tanto económico como de material. ¿Qué personas necesitas para poder alcanzar tus objetivos? Y algo importante de hacer esta planificación económica y financiera es que también tú te permitas trabajar de forma tan honesta que puedas rendir cuentas a otros, que puedas hacer auditoría interna, es decir, que diferentes personas dentro de tu iglesia puedan venir y evaluar, puedan venir y revisar tus números, pero aún así, como algunas iglesias en otros países están haciendo, que están contratando auditores externos, empresas de contabilidad externas que vienen y revisan las finanzas de la iglesia para ver que se está haciendo una administración apropiada de las finanzas. Eso también entra dentro de la planificación. Dentro de la planificación, también como pastor y como líder de ministerio, debes tener en cuenta que necesitas personal. A veces tu iglesia va a tener los recursos para poder financiar la contratación de personas, pero en muchas ocasiones y en la gran mayoría de iglesias en Latinoamérica, vamos a tener iglesias donde tenemos que trabajar con voluntarios. Pero aún así tenemos que ser muy intencionales en abrir las puertas, en hacerles saber a las personas que estamos necesitando ayuda, que queremos vincularlos, que queremos entrenarlos, capacitarlos para poder llevar a cabo una tarea en específico.
He hablado un montón sobre planificación. Ahora quiero hablar sobre la ejecución. Va a ser un poquito más corto, pero igual quiero que le des gran importancia. Porque de nada nos sirve haber hecho un montón de planificación, haber hecho una planificación muy bonita, pero si no planificamos la ejecución, no va a servir de nada todo el trabajo que podamos hacer previamente. Muchas iglesias hoy en día, buscando que la ejecución de los planes se lleve a cabo como realmente se planificó, están diseñando modelos automatizados, modelos estandarizados de hacer ciertas cosas. Por ejemplo, si tú eres director del ministerio de educación o de entrenamiento, de discipulado dentro de tu iglesia, y quieres que tus maestros, que tus profesores, los profesores que tienes a tu cargo, realmente enseñen el contenido que se ha planificado, lo que muchas iglesias están haciendo es crear manuales, sus propios libros de discipulado que el profesor pueda seguir y que asimismo los estudiantes puedan seguir y que haya una estandarización del contenido que se va a enseñar. Asimismo, creo que puedes considerar esta idea. Obviamente tiene un trasfondo a la industrialización y la globalización y el movimiento neoliberal en nuestros países, pero creo que son buenas herramientas que nos van a ayudar a que lo que se planifica realmente se ejecute. Y por último, te hablé de la evaluación. Es importante que como pastores, como líderes de ministerio, hagamos evaluación, porque muchas veces después de haber realizado actividades, de haber terminado eventos, asumimos que todo estuvo bien y que estamos listos para poder repetir ese evento el próximo año o en unos cuantos meses. Pero es importante sentarnos a evaluar a modo personal, a modo grupal y asimismo, si es necesario, tú como líder hacer evaluación con cada persona en particular si es posible. Porque eso te va a ayudar a ver no solamente lo bueno y qué se debe seguir haciendo, sino poder identificar y escuchar de la voz de las mismas personas qué cosas salieron mal y qué cosas se pueden mejorar. En mi experiencia he visto en muchas oportunidades cómo se pueden hacer eventos que desde una perspectiva amplia parecen que salió a la perfección, pero cuando escuchas a cada persona y cómo fue su experiencia en la ejecución de ese proyecto, puedes escuchar muchísimas quejas, que la gente está frustrada, que la gente se molestó, hubo conflictos porque tal vez no se contemplaron ciertas cosas, no hubo una adecuada planificación, no hubo una adecuada planificación de la ejecución. Entonces, realizar una evaluación es algo muy importante y muy necesario dentro de la iglesia. Muy bien, se ha cumplido el tiempo. Esto es lo que he querido compartir contigo en esta oportunidad acerca de la administración dentro de la iglesia. Estoy muy emocionado con este tema, espero que tú también lo estés disfrutando y nos vemos en la próxima sesión con un poco más de Iglesia 101. Nos vemos en la próxima sesión. Chao, chao.